terapéuticos, ¿no es verdad? O las técnicas operatorias, ¿no es cierto?, de las distintas especialidades que están viendo. Eso es inherente a la especialidad. Aquí, por ejemplo, en este tema, a mí no me interesa que ustedes sepan perfectamente qué técnica operatoria utilizar para resolver uno de estos problemas. Pero hay algunos aspectos del tratamiento que sí tienen ustedes que conocerlos como médicos generales que van a hacer. Y vamos a ver cuáles, por ejemplo. En primer lugar, por ejemplo, saber y explicar a los padres del niño que ha nacido con labio fisurado y fisura palatina que hay un procedimiento o que hay una serie de procedimientos quirúrgicos que le van a resolver muy favorablemente el problema. ¿Y esto por qué lo digo así? Sencillamente porque todavía en nuestro medio, en nuestra cultura, existe esa creencia de que cuando un niño nace con una malformación es una maldición divina, es un castigo de Dios. Las cosas no son así, como hemos visto en la etiología de la presentación de estas lesiones. Entonces, tenemos que ser muy claros con los padres del infante que ha nacido con estas malformaciones, explicándoles que la resolución del problema de su hijo pasa por un buen resultado. Primer elemento. También como médicos generales deben ustedes conocer, ¿no es verdad?, cuál es el momento más oportuno para la intervención de este paciente, de estas dos malformaciones, concretamente del labio y del paladar fisurado. De ellas estamos hablando. Deben saber que no son malformaciones vitales. Vale decir, no corre riesgo la vida del paciente porque tenga la malformación presente. Hay algunas malformaciones que deben ser intervenidas quirúrgicamente nada más haber nacido el niño, porque su vida corre peligro con ellas. Por ejemplo, malformaciones cardíacas, anos imperforados. En este caso, no. Vale decir, tenemos que buscar el mejor momento para hacer la intervención de este pacientito. Y ahí viene un otro problema, esa espera que tenemos que tener para tener la opción de hacer una buena resolución quirúrgica de este caso, que enseñar a los padres para manejarse con el niño malformado mientras llega ese momento oportuno. Y eso lo vamos a ver. Entonces, estos son los aspectos, los tres aspectos fundamentales que ustedes como médicos generales tienen que conocer para el manejo terapéutico quirúrgico de estas lesiones. Naturalmente, vamos a hablar de ello en esta clase, pero también quiero mostrarles algunos esquemas, ¿no es cierto?, para que ustedes tengan una idea más o menos del procedimiento que se sigue. Bueno, el tratamiento de estas dos malformaciones naturalmente es quirúrgico. No existe otro sistema de corrección de estas lesiones. Y para ello tenemos que hacer, el cirujano tendrá que hacer lo que la naturaleza no hizo con el labio y el paladar del chico. Y para ello tenemos pues que tener presente la anatomía quirúrgica del labio del niño. Conocer perfectamente, por ejemplo, la disposición de los músculos orbiculares de la boca, de los labios, que han de estar lesionados y fisurados para poderlos reparar. Y sobre todo, conocer la irrigación arterial de esta región para que la reparación sea la más adecuada posible. Bueno, si el tratamiento es quirúrgico y estamos frente a esas dos malformaciones, tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, resolver quirúrgicamente la fisura del labio. Esa es la primera que hay que corregir cuando las dos se nos presentan simultáneamente, a lo que llamamos la keilorrafia. Keilos en griego significa labio. Entonces, la corrección quirúrgica del labio es el primer paso que debemos seguir. Y posteriormente, en un segundo tiempo quirúrgico, 6 meses, 1 año después, hacer la corrección del paladar, la palatorrafia. Y esta explicación hay que darles a los padres y decirles son 2 operaciones como mínimo que su hijo ha de tener que resolver para tener la resolución de su problema. ¿No es verdad? Existen escuelas
las americanas sobre todo, que muchos cirujanos hacen en una sola intervención quirúrgica las dos correcciones. No es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un niño de corta edad y donde lamentablemente las dos intervenciones son agresiones severas para el chico. Entonces se nos complican también o aumentan las complicaciones que se nos pudieran presentar al resolver de un solo tiempo operatorio las dos malformaciones. Eso como un elemento, paso por paso. Y lo más importante de esta clase, chicos, considerar la regla del 10 para la programación de las cirugías. Esta regla del 10 es una regla inglesa, británica, que nos da 3 parámetros para saber en qué momento tenemos que empezar las operaciones de este chiquito malformado. Y aclaro, esta regla del 10 es válida exclusivamente para las fisuras del labio y del paladar. No sirve para otras malformaciones faciales. No se la aplica. Entonces, ¿cuáles son esos 3 parámetros que debemos considerar cuando queremos nosotros aplicar la regla del 10 para medir la oportunidad del tratamiento de este paciente? En primer lugar, ese chiquito tendrá que tener cuando menos 10 semanas de vida, es decir, de vida extrauterina, 2 meses y medio más o menos de edad. El segundo parámetro se refiere al peso corporal y no podremos operar a ese niño si está con menos de 10 libras de peso corporal, es decir, 4,5 kilos de peso como mínimo. Y finalmente 10 gramos por ciento de hemoglobina en su hemograma. De tal suerte entonces que estos 3 parámetros del 10 nos van a servir para poder establecer la oportunidad del tratamiento de las cirugías. A ver, expliquémonos por qué. ¿Por qué se exigen 10 semanas de vida? Porque normalmente tenemos que tener un cierto grado de desarrollo anatómico de las estructuras sobre las que vamos a intervenir. Entonces, se ha visto que más o menos a las 2 semanas y media, 3 semanas de vida, ese niño ya ha desarrollado lo suficiente sus músculos orbiculares, sus arterias, su mucosa palatina para poder ser intervenidos quirúrgicamente. Entonces, el desarrollo de esas estructuras anatómicas que van a ser intervenidas requieren de ese plazo. El segundo, el peso corporal. Ese parámetro básicamente tiene mucho que ver con la anestesia general y con la seguridad del paciente que va a ser intervenido. Es decir, cierto peso corporal es pues requerido para minimizar, disminuir las complicaciones que en el chiquito se pudieran presentar. Y finalmente los 10 gramos de hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina es un pigmento proteico captado dentro del glóbulo rojo y que nos sirve para el intercambio gaseoso en los alveolos. Bueno, si tenemos una suficiente cantidad de hemoglobina, estamos garantizando que ese intercambio gaseoso va a ser lo más adecuado posible, lo cual nos va a facilitar, ¿no es verdad?, la cicatrización de los tejidos, una buena oxigenación. Y finalmente, al ser una proteína, la hemoglobina, nos está también midiendo el grado de nutrición de ese paciente. Las proteínas son fundamentales para la cicatrización de los tejidos. Entonces, estos han de ser los 3 parámetros que vamos a tener que usar para medir la oportunidad del tratamiento. Y como ven ustedes, no se puede intervenir inmediatamente. Por lo menos tenemos que esperar 10 semanas. Bueno, y ahí viene el problema. Hemos visto en el Santa Bárbara una enorme cantidad de niños que nacen con estas malformaciones que llegan al hospital 2 días después de haber nacido y no podemos hacer nada con él. Entonces tenemos que retornarlos a sus comunidades, a sus pueblos de origen, ¿no es verdad? Y instruirle nuevamente al médico del área para que por favor controle estos 3 parámetros y recién cuando se cumplan medianamente estos 3 parámetros nos los remita. Entonces ese es el tema. Ahora bien, esta regla tiene un pequeño problema. Es una regla británica, inglesa. En nuestro medio, cuando un niño alcanza los 5 kilos de peso, no es a los 2 meses de vida, ni a los 3,
normalmente a los 5 meses de vida, 5 o 6 meses de vida. Entonces, esta regla del 10, nosotros la tenemos que modificar en función al peso del chico. Entonces, si el niño tiene 5 kilos de peso, seguramente ha de tener unos 5 o 6 meses de vida. De tal suerte, entonces, que para nosotros, en nuestro medio, normalmente la oportunidad del tratamiento quirúrgico de estas lesiones malformativas se debe dar a los 6 meses, 5 o 6 meses de vida del paciente. Y ahí viene el problema. ¿Qué hace el padre o la madre con un niño con estas lesiones malformativas durante 5 o 6 meses de espera hasta que se cumplan estas normas? Entonces, ahí viene la puericultura que ustedes tienen que saber como médicos generales. Enseñar a la madre cómo manejarse con un niño con estas lesiones. ¿Cómo lo alimentas? Si tiene la fisura del labio y del paladar, ese chiquito no puede succionar el pecho materno. No va a poder succionarlo. Y si logra succionar algo de leche, seguramente la ha de regurgitar por las fosas nasales, por la apertura del paladar. Entonces, aquí vienen una serie de medidas que ustedes como médicos generales tienen que conocer para informar y educar un poco a los padres. Por ejemplo, si hay fisura labiopalatina simultánea, ese chiquito tendrá que ser alimentado con una cucharilla y no en una posición en decúbito dorsal, sino casi en un semifowler, para que por gravedad el alimento pase hasta la vía digestiva. Entonces son una serie de medidas que seguramente en la cátedra de pediatría al año también las van a ver, ¿no es verdad? Y otra cosa, esta época del año es terrible para esos chicos. En este frío, por ejemplo, invernal, naturalmente las vías aéreas superiores de estos niños están abiertas. Entonces son más propensos a procesos infecciosos respiratorios. Los cuidados que se tienen que tener en la salubridad del chico malformado de fisura labial y palatina son varios. Y ahí tienen ustedes como médicos generales que intervenir. Entonces, la utilidad de esta materia, de este tema en esta materia es precisamente ese, ¿no es verdad? ¿Cuándo operar? ¿Qué hacer mientras se espera? ¿Y qué conductas debemos seguir? ¿Y qué explicar a los padres? Bueno, si me han comprendido esto, a continuación quiero mostrarles para una información solamente cómo se realizan estos procedimientos quirúrgicos. Las fisuras del labio solemos resolverlas a través de diseños de estos colgajos cutáneos que han de ser diseñados previamente antes de la cirugía para poder hacer la intervención. Aquí tienen, por ejemplo, en esta figura, los 3 planos que deben ser reconstruidos por la fisura y la apertura del labio. El plano mucoso, suturar al plano mucoso del otro extremo. El plano muscular, que vendría a ser el auricular superior de los labios, suturarlo al del otro lado. Y el plano cutáneo para ocluir esta apertura. En un segundo tiempo, un año después a lo mejor, el cierre de la fisura palatina que la tienen ustedes aquí presente. Entonces, esos han de ser más o menos los procedimientos que se siguen quirúrgicamente hablando, y esto simplemente para un conocimiento muy general de ustedes. Ahí tienen, por ejemplo, la sutura del plano muscular en este ejemplo y la sutura cutánea definitiva, y aquí el decolamiento que se hace para poder movilizar esos colgajos. Aquí están los diseños en un esquema de una plantilla, como ejemplo para ver cómo se debe diseñar para poder hacer la sección de los colgajos. Es un caso prequirúrgico, pedagógico, donde las líneas negras nos están mostrando la incisión que se debe seguir para hacer la aproximación de los colgajos cutáneos en un caso de un labio leporino unilateral incompleto, ya que no llega hasta el piso palatino. Estos puntos nos señalan los lugares hasta donde debemos hacer el decolamiento muscular para poder aproximar y cerrar esta vía. Ahí tienen ya la sutura realizada con la competencia lograda del cierre del labio superior. Nosotros colocamos estos tapones nasales después de la intervención, objeto de evitar la contaminación de la herida operatoria
por el fluido de las mucosidades nasales. Es uno de los principales problemas con los que vamos a tropezar, como vamos a ver en el manejo postoperatorio. Algunos ejemplos. En el caso de las fisuras bilaterales, como en este esquema, por ejemplo, se realiza, mejor dicho, la intervención de la queilorrafia, el cierre de las dos fisuras en el mismo tiempo quirúrgico. Vale decir, hacemos la queilorrafia bilateral. Como aquí ven, también la sutura muscular, la mucosa y la cutánea, para cerrar definitivamente la fisura bilateral. ¿Qué ocurre con el paladar? La palatorrafia, les había expresado, es un procedimiento que debe realizarse en un segundo tiempo operatorio, por lo menos eso es para mí lo correcto. Y lo mismo, colgajos de tipo mucoso para hacer el cierre y la oclusión de la apertura palatina. Desde una incisión al borde del reborde superior del maxilar, en la mucosa, a la altura del tercer molar, el diseño del colgajo que llega con su incisión hasta la úvula, lo mismo en el otro lado, el despegamiento mucoso, y aquí sí, muchísimo cuidado con estas dos arterias, que son las palatinas, objeto de no dañarlas, porque en caso de hacerlo, se nos necrosa todito el procedimiento y todito el tejido mucoso, de tal suerte que ese es un paso fundamental. Una vez decolada la mucosa, preservando las arterias nutricias, se suturan los músculos palatinos uno con otro para cerrar muscularmente esta apertura y posteriormente revestir de mucosa con el cierre de los colgajos mucosos, dejando estos dos triángulos de descarga, que son los llamados triángulos de Bureau, que luego de un corto tiempo han de reepitelizarse de mucosa y no van a dar ningún inconveniente. Si tenemos una fisura completa, como es este caso, varía un poquito la técnica, se hace también lo mismo, colgajos mucosos, ¿no es verdad? 3 en este caso, uno pequeñito aquí arriba, este pequeño triángulo que lo ven aquí, que nos sirve para ocluir la parte más alta de la apertura. Y ahí tenemos el colgajo de un lado, el del otro, preservando también las arterias, como les he enseñado, las arterias palatinas. El tercer colgajito, el pequeño, que lo hemos de suturar acá para revestir la oclusión de lo que es la sutura del músculo, de los músculos palatinos. Y concluimos con este cierre de la mucosa, dejando también los dos triángulos de descarga que se van a reptilizar. Y aquí nos queda esta muesca en la encía superior, en el surco gingival superior, que se tendrá que corregir a través de la ortodoncia. Vale decir, ha de ser un ortodoncista quien ha de actuar sobre esto una vez concluida esta cirugía, semanas después, para lograr la aproximación de estos dos dientes y acabar de cerrar esta muesca que tenemos ahí presente de la apertura palatina completa. Bueno, viene algo que es bien importante también que ustedes conozcan y deben también explicar a los papás del niñito, es el manejo postoperatorio, que es bastante complicado. Y bastante complicado porque estamos tratando con chiquitos de corta edad. Es decir, tenemos niños de 6 meses, 7 meses que se están operando. Del quirófano, ese niño tiene que salir con una sonda nasogástrica colocada para que la alimentación venga por ella. Ese niño, mientras cicatrizan sus heridas operatorias, no va a poder succionar ni alimentarse por la vía oral. De tal suerte que la sonda nasogástrica es de rigor. Habrá que usar antibióticos profilácticos a objeto precisamente de evitar esas infecciones postoperatorias que suelen darse en estos casos, lamentablemente por la secreción mucosa que fluye hacia las heridas operatorias, tanto del labio como del paladar. Usar analgésicos en el niño y este manejo obviamente lo tiene que hacer un pediatra. Es decir, aquí trabajamos multidisciplinariamente con el servicio de pediatría para que sean los pediatras los que nos manejen este aspecto tanto de antibióticos, analgésicos y la sedación postoperatoria del niño. También es necesario inmovilizar al niño. ¿En qué sentido? Inmovilizar sus miembros superiores. Les colocamos unas férulas de extensión en los dos miembros superiores para que el chiquito no pueda llevar las manos y tocarse las heridas operatorias.
algo fundamental. Curaciones periódicas de las heridas que se han operado. 3 a 4 veces por día incluso, dependiendo de la evolución del niño. ¿Y por qué hacemos esta periodicidad tan extrema en las curaciones de las heridas quirúrgicas? Precisamente para minimizar la probabilidad de las infecciones por la secreción mucosa que el chico puede tener. Entonces, este es un cuidado fundamental. Y es esta la razón por la cual, y todas estas, por las cuales ese niño debe estar, pues, 7 días internado en los servicios de pediatría. No podemos operarlo y al día siguiente mandarlo a su casa. Este chico requiere de estos cuidados durante un lapso prolongado de por lo menos 7 a 10 días, ¿no es verdad? Y también habrá que disminuir la tensión en el labio y en el paladar. Tensión que se puede incrementar si el niño se pone a llorar, por ejemplo. Entonces, el llanto del niño nos aumenta la tensión del labio y del paladar y nos puede provocar la apertura de nuestras heridas suturadas. ¿Cómo logramos disminuir la tensión? Con la sedación. Sedación que la va a hacer otra vez el pediatra conjuntamente a los antibióticos y analgésicos para evitar que ese niñito pues esté tenso, llorando, y lo tenemos sedado más o menos 24 a 48 horas después del postoperatorio. Entonces vean ustedes la enorme cantidad de cuidados que hay que tener. No son cirugías sencillas, no solamente por el procedimiento quirúrgico en sí, sino por los 3 aspectos que conlleva. Es decir, desde la preparación del niño, desde el momento en que nace hasta que se opera. Y ahí entran ustedes, como les he dicho. El segundo aspecto, la parte quirúrgica en sí, que es una técnica relativamente dificultosa que le debe ser un cirujano que tenga experiencia. Y en tercer lugar, este manejo postoperatorio donde radica todo el éxito de la cirugía. Entonces vean ustedes que son manejos bastante complejos que se tienen que realizar para resolver estos problemas. Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones más probables que podamos tener? La peor de todas, la dehiscencia de las suturas. Ustedes en la cátedra de cirugía o no han conocido seguramente el término. Dehiscencia de una sutura significa la apertura de la misma, por muchas razones. La más frecuente es la infección. Si tu herida operatoria se llega a infectar porque no has precavido limpiarlo periódicamente a ese chiquito, no has previsto los antibióticos profilácticos previos, no has previsto la secreción mucosa que te contamina la herida operatoria, que fluye sobre la herida operatoria, entonces te infecta. Si se infecta, se abre. Lo mismo el hematoma, es otra causa. Si no has tenido el cuidado del manejo durante la cirugía de electrocoagular o ligar los vasos sangrantes, se te van a producir hematomas que te van a llevar a la dehiscencia. Y finalmente las necrosis, hemos visto esos vasos arteriales que tienes que cuidarlos. Si los seccionas o los lesionas y se te obstruyen o se te anulan esos vasos sanguíneos, se te van a necrosar tus tejidos. Y otra vez, dehiscencia. Y cuando la dehiscencia se te presenta por cualquiera de estas razones u otras, naturalmente tienes que empezar de cero otra vez. Y el empezar de cero ya es bastante más grave y complicado porque estás actuando sobre tejidos ya cicatriciales. De tal suerte que vean ustedes entonces que tiene su complejidad y sus cuidados que se han de requerir para estos casos. Aquí les presento este caso de un chico. Creo que este muchacho tenía 8 o 9 años, había sido operado anteriormente, algún tiempo antes. Vean ustedes que como un mal diseño de los colgajos te puede llevar a esta retracción, a esta incompetencia del labio superior, donde obviamente tienes que reintervenir y corregir este defecto. O este otro caso de esta señora, ¿no?, que ya había sido intervenida quirúrgicamente hace bastante tiempo atrás y no había una incompetencia importante de oclusión de los labios, pero sí había una muesca que era un defecto estético que le preocupaba. Entonces también tienes que rediseñar, reintervenir quirúrgicamente el caso, rediseñar nuevamente para que las líneas de las mucosas labiales del bermellón del labio superior coincidan. Entonces, vean ustedes, chicos, este es más o menos el criterio con los cuales tenemos que manejarnos para el control de estos pacientes y la resolución de estos casos. No sé si tienen ustedes alguna duda o alguna pregunta
sobre todo lo que hemos visto de la fisura del labio y del paladar. No solamente lo de esta clase, sino también lo de la anterior clase, donde les he explicado la clasificación, donde les he explicado la etiología, donde hemos hablado sobre estas lesiones, las dos primeras que estamos viendo. Si tienen alguna duda, chicos, por favor, pueden formularme sus preguntas. Adelante. Doctor, buen día. Buen día. Dime, John. Doctor, si el paciente una vez hecho la cirugía intervenido en niño, presenta una leve cicatriz a lo largo del tiempo, a 3, 4 años, ¿a qué edad se la puede hacer otra cirugía o ya no es recomendable otra cirugía para esa cicatriz que se puede visibilizar? Bueno, depende mucho, John, de qué tipo de cicatriz estás viendo. Si es simplemente una cicatriz estética, ¿no es verdad? Gruesa, queloidea, donde no te está marcando una fuerte retracción del labio superior, donde no te lo hace incompetente al labio superior, entonces tienes que manejarla como si fuese una cicatriz queloidea. Puedes hacer infiltraciones, puedes aplicar el tratamiento tópico que hemos visto cuando hemos avanzado cicatrices patológicas y si realmente amerita el caso, puedes resecarla y darle solución al problema de la cicatriz queloidea. Un paso. Si tenemos el caso, como del chico ese de 8 o 9 años que has visto, donde esa cicatriz, además de ser queloidea, es retráctil y te genera una incompetencia de oclusión de los labios, sí es necesario reintervenir ese muchacho, rediseñar los colgajos de aproximación para el cierre de la fisura labial para corregir no solamente el defecto estético, sino el funcional. Ahora, ¿qué tiempo después se puede hacer de las revisiones de la cicatriz? Yo no aconsejo hacerlas antes del año. Vale decir, el proceso de cicatrización normal hemos visto que dura más o menos 6 meses. La estabilización y la maduración de una cicatriz queloidea, dale un tiempo de unos 3 o 4 meses más. Es decir, 10 a 12 meses después de la operación primaria, se podría pensar en una revisión quirúrgica de la cicatriz residual, sea esta por estética o sea por función. Ahora, durante ese lapso, yo te recomiendo el uso, o recomendamos mejor, el uso de tratamientos tópicos. Tratamientos tópicos, como hemos visto en el tema de cicatrización patológica, en base a hidrocortisona, en base a triamcinolona, ¿no es verdad?, que nos van a coadyuvar a lograr la aceleración de la desinflamación, del aplanamiento y del ablandamiento de la cicatriz, que te ha de ayudar a la cirugía que estás preparando 6, 7, 8 meses después. Esa más o menos sería una conducta a seguir dependiendo de la cicatriz que tú enfrentes. No sé si te he respondido, John. ¿Está bien? Sí, doctor, gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta, chicos. Bueno, si no tenemos más dudas, tenemos la conexión a través del WhatsApp. Si surge alguna pregunta, no hay ningún problema en el transcurso de estos días que vienen, me la pueden formular a través del WhatsApp. Siempre de estar dispuesto a poder responder de la manera más lógica y más acertada posible. La próxima semana nos va a tocar ver las siguientes malformaciones. Nos quedan malformaciones de las orejas, que son muchísimas, pero vamos a ver solamente 2, las más representativas y las más frecuentes. Y finalmente, para terminar malformaciones, la subsiguiente semana o las 2 subsiguientes semanas tendremos que ver síndromes malformativos faciales. Vale decir, estos son los 3 o 4 temas que tenemos para agotar lo que es malformaciones. Si no tienen más preguntas, muchachos, que tengan un buen fin de semana. Ya saben, hay que cuidarse, la cosa no está fácil con la famosa pandemia. Distancia social de 2 metros, barbijo, gafas, ¿no es verdad? Y
los cuidados requeridos como lavado de manos son imprescindibles. Por favor, chicos, cuídense. Es terrible el proceso de pandemia que estamos viviendo. Que les vaya muy bien y que tengan un feliz fin de semana. Hasta luego, muchachos. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Chicos, hasta luego.